Y es precisamente ante toda esta polémica del cambio en la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y todos los cambios fiscales, en qué pueden repercutir a nosotros, a nuestros bolsillos, en qué va a afectar y sobre todo la presentación del paquete fiscal 2017. Se encuentra con nosotros el abogado fiscalista. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado Adolfo Solís. Pues quién más que él para que nos diga cuál es su percepción del paquete económico del próximo año. Muy bien, la verdad que es un paquete muy interesante porque para empezar con la salida de Videgaray ya dejó el paquete listo. Bien. Antonio Meade simplemente tomó el paquete de lo que ya estaba. Es un paquete que se preparó cuando menos en 4 meses. No es un paquete que innovó, que cambió, que modificó. Realmente lo tomó y lo presentó al Congreso. Para que tengas una idea, tenemos aumentos impositivos. No quiero decir que se aumentan las tasas, es decir, no hay más impuestos. Bien. Pero sí va a haber más dinero que va a salir del bolsillo de los ciudadanos. Eso se conoce como presión fiscal. Bien. El ciudadano va a tener que absorber un promedio de 9.7 de presión fiscal. Es decir, si tú pagas 10 pesos, el gobierno piensa que todavía puedes pagar 9.7% más. Bien. ¿Y de dónde sale todo eso? Para que tengas una noción, en este año recibimos 4.76 billones de pesos, en este año 2016, pero vamos a recibir 4.83 billones de pesos. Es decir, estamos incrementando nuestro presupuesto. Sí. En materia de impuestos, solo impuestos, estábamos recibiendo en este 2016 2.4 billones y vamos a recibir 2.7 billones. Para que las personas digan, ¿y dónde voy a pagar? ¿Dónde se va a ver reflejado todo esto? Un tema muy común va a ser la liberación de gasolinas para el 2017. Sí, se van a liberar. Sí. Y se van a aumentar y va a haber más o menos unos 75,000 millones de pesos más que vamos a pagar. ¿Qué significa? Que las gasolinas van a estar más caras el siguiente año. Eso es indudable. También el IVA va a tener un aumento alrededor de 52,000 millones. Todas las operaciones al consumo van a tener ese aumento. También todo lo que son las bebidas, cervezas, son vinos, va a haber un aumento de 2.500 millones y unos 1.411 millones para automóviles nuevos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el contribuyente, el ciudadano de a pie, aquellos 53.5 millones que componemos la base tributaria de este país, vamos a tener que absorber más. Si a eso le sumas cuál es el pronóstico de crecimiento que tenemos, es un pronóstico de crecimiento de 2.5, es decir, medio punto porcentual menos que este año. O sea, si no subía prácticamente el gobierno federal todos estos precios y todos estos impuestos, el crecimiento iba a ser cero. Sí, por supuesto, pero déjame decirte que hay algo muy importante, que se viste bajo una premisa de que no hay nuevos impuestos. Sí, pero a través de presión fiscal, a través de llegar y presionar al contribuyente es como se obtiene. ¿Cuál es la forma más común que esto ocurre? Con la fiscalización. Se hace una fiscalización, se rechazan deducciones, se rechazan acreditamientos, se niegan devoluciones, entonces el fisco llega, toca la puerta y le dice a usted, oiga, pero esto se puede ir a comité. Y el comité significa que se puede ejercer acción penal. Sí. Entonces las personas dicen, no, pues de verme en la cárcel a pagar, aunque no tenga la razón, pues prefiero pagar para no ver una consecuencia en mi persona. Sin duda. Entonces, esa es la forma como se va a incrementar la recaudación. De hecho, Aristóteles Núñez, que afortunadamente se fue del Servicio de Administración Tributaria, sí. Es parte de los cambios que ha habido después de la salida de Luis Videgaray como secretario. Él como jefe del SAT fue muy agresivo en su política, creó elementos de ejemplaridad que fueron muy segmentados, muy dirigidos hacia grupos que se consideran como símbolos. Ah, ese es el presidente de los empresarios, agárralo. Ese es el artista más famoso, agárralo. Este es el asesor más famoso, agárralo. Entonces, pégale a esos para que todos aprendan hacia abajo cómo debe de hacerse. Ese es un tema donde hoy se está cuestionando a nivel internacional cómo el poder se está utilizando a veces para desviarlo, para tratar de ejercer verdadera presión con la ley a unos y ser muy laxos con otros. Sí. Pero bueno, amén de todo eso, la población también tiene que saber que pese a que va a haber esta presión fiscal, también el nivel de inflación va más o menos en promedio de los 3 puntos. El barril de petróleo de $49 que se pronosticaba va a bajar a $42. El tipo de cambio se espera en 18.20 en promedio, ¿de acuerdo? Es decir, hoy ya no nos debe de extrañar este tipo de cambio. Ya si esperamos que bajara a 17, a 16, ya nos debemos de olvidar esos tipos de cambio. Además, te voy a decir que va a venir un recorte, una reducción del gasto programable que son de 239.7 millones de pesos. Pero en términos de política presupuestaria, para nosotros hacer un verdadero ajuste, para hacer un verdadero recorte, tendríamos que hacer un ajuste entre 8 y 10 puntos del PIB. Es decir, tendríamos que hacer
en esencia 9 veces más recorte de lo que hoy hay. Por ejemplo, estamos hablando de una disciplina presupuestal, pero el INE va a tener 15,400 millones de pesos en el 2017 y hay solo unas cuantas elecciones en el país y va a tener 15,000 millones de pesos. Entonces, si vemos el Poder Legislativo, si analizamos y vemos también junto con el Poder Judicial va a tener un 14.8%, va a tener más o menos 75,000 millones de pesos de presupuesto, un aumento de 3.8%. Sí. El Legislativo va a tener un promedio de 15,000 millones y va a tener un 3.6% de aumento. Con todo esto, ¿qué te digo? Que todas las dependencias, muy austeras, pero se siguen dando más dinero. Yo tengo una pregunta y creo que a nivel de percepción me la puede contestar muy bien. Se están dando, usted acaba de mencionar, tantos millones de pesos y tantos y miles y millones de pesos al Poder Judicial, Poder Legislativo, ¿no? Y van a trabajar más, van a desquitar más todo ese presupuesto que se aumenten. Es muy importante tu pregunta y te voy a decir por qué. Porque la población debe de saber que hace 10 años México, entre el petróleo y entre el dinero de los ciudadanos, juntaba 1.4 billones. Hoy, casi sin petróleo, solo con dinero de los ciudadanos, estamos hablando de casi 2.7 billones, sale de la bolsa de los ciudadanos. Entonces, pese que ha habido crisis, pese que ha habido desaceleración, pese que ha habido recesión, es el contribuyente el que ha venido pagando los platos. Sí. Con todo esto, realmente, con este aumento de 3 veces nuestro presupuesto, ¿se acabaron los trastornos sociales? La respuesta fue no. La inseguridad, la insalubridad, la deficiencia educativa, la deficiencia en todos los rubros poblacionales, como el de pobreza. Sin duda. Todos crecieron. Hay más dinero y hay más trastornos. ¿Cómo llega hace 3 años el presidente y toma en 12.80 el dólar y lo deja en 18.80 el secretario de Hacienda? ¿Es verdad que el próximo año podemos esperar el dólar que esté en 19.20? No, de hecho no vamos a esperar el próximo año. Este mismo año vamos a cerrar arriba de los 19 pesos y si llegara a ganar Donald Trump, vamos a superar los 20 pesos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las políticas financieras, económicas, la estabilidad de los mercados financieros no son acordes a la ideología de Donald Trump. Entonces, no vamos a esperar para el otro año. A finales, para noviembre, diciembre, la población va a ver un incremento. De hecho, llegada a las elecciones de Estados Unidos, vamos a tener un incremento. Que cerremos en 19 pesos por unidad no es nada extraño, la población no le debe ni de extrañar. Que va a haber un ajuste para marzo, abril hacia la baja, sí puede haber un ajuste hacia la baja, pero cuando menos la población se debe acostumbrar que estamos ya en los niveles en que se va a mantener el dólar. Qué barbaridad, la verdad las afectaciones a esta frontera van a ser muchas, sobre todo por la cercanía de California. El precio de la gasolina ya viene siendo de más alta calidad y más bajo precio, sobre todo rinde un poco más. Lo único que pudiera salvar es que varios tijuanenses, por su estilo de vida que trabajan allá y viven aquí, se pueden traer poquitos dólares, pero al final de cuentas también afecta a todo. Y lo delicado en el tema de las gasolinas es que la liberación va a depender de la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, y la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Estos dos organismos van a decir qué regiones vamos a liberar, cuándo vamos a liberar y cómo lo vamos a liberar. Entonces va a ser una decisión muy arbitraria la que puede ocurrir. ¿Hay representantes ahí de la frontera? Desafortunadamente no. Pero al final de cuentas la gente de aquí podemos llegar a confiar en el nuevo secretario de Hacienda, en la sensibilidad y regionalizar de repente. Bueno, te voy a decir, el secretario de Hacienda actual, José Antonio Meade, sí, tiene una diferente forma de pensar de Luis Videgaray. Luis Videgaray, por ejemplo, en el tema del IVA, llegaba y decía, no quiero que me toquen ese tema. Sí, radical. Entonces, ya eras radical, ya no puedes tocar un tema. Entonces, ¿ya de qué sirve que me escuches si ya los temas que me importan no los tocas? José Antonio Meade tiene un carácter mucho más político, mucho más profesional, mucho más técnico. Negociador también. Más negociador, con más experiencia que el propio Luis Videgaray, y eso va a permitir que sea una gran oportunidad para la frontera para abrir temas sensibles, zonas económicas especiales, para abrir zonas, obviamente, que vengan a traer privilegios, estímulos, exenciones, pero
Lo cierto es que también José Antonio Meade pertenece a la misma plataforma de sistema. Estuvo con Felipe Calderón y déjame decirte que estuvo cuando se creó el IETU, que estuvo cuando se creó el IDE, que estuvo cuando se crearon modificaciones agresivas, se eliminaron estímulos en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en el código. Es decir, su política fiscal es dura y es muy importante que sepamos que incluso el jefe del SAT ya trabajaba con Luis Videgaray, el que es el nuevo jefe del SAT. Es decir, la política fiscal no va a cambiar mucho. Bien. Lo que sí puede cambiar es la política impositiva general, regional, que puede mediarse con este nuevo secretario. Esperemos, estemos con la esperanza. ¿Va a haber cambios aquí en el SAT de Tijuana a raíz del cambio de Aristóteles? Regularmente, siempre que hay cambios en el jefe del SAT, vienen los cambios a nivel administración general y el administrador general destituye a los administradores centrales o los reacomoda y los administradores centrales hacen ya el movimiento hacia las plazas. ¿Cuánto tardan en llegar esos cambios? Regularmente tardan un promedio de 6 a 12 meses, pero de que va a llegar el cambio, va a llegar el cambio. Muchísimas gracias. Es un placer.